En una noche fría y silenciosa, Eduardo, un millonario cuya vida había perdido el brillo desde la muerte de su esposa y la desaparición de su pequeña hija, caminaba sin rumbo por las calles. Su fortuna no llenaba el vacío en su corazón, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Mientras deambulaba, sus ojos se posaron en una joven con un bebé en brazos, junto a la entrada de un pequeño mercado. Ella revisaba con cuidado un puñado de monedas, intentando calcular si le alcanzaría para comprar leche y algo de pan. El llanto del bebé rompió el silencio de la noche, y Eduardo, movido por una mezcla de compasión y nostalgia, se acercó. Sin preguntar, le ofreció pagar todo lo que necesitara. La mujer, sorprendida, dudó al principio, pero el hambre de su hijo fue más fuerte que su orgullo. Con lágrimas en los ojos, aceptó la oferta, llenando un carrito con lo esencial. Mientras la observaba, Eduardo no pudo evitar notar lo delgada y cansada que lucía. Cuando ella murmuró, «Lo hago solo por mi bebé», él sintió un eco profundo en su alma, como si el destino le hubiera tendido una mano inesperada. Con las compras ya hechas, Eduardo insistió en ayudarla a cargar las bolsas. «Por favor, permítame acompañarla a casa. Con este peso, será complicado con el bebé en brazos», le dijo con una voz amable pero firme. La mujer, aunque desconfiada, aceptó tras dudar un instante. Eduardo pidió un taxi, y siguiendo sus indicaciones, llegaron a un barrio humilde, donde las calles estaban mal iluminadas y las casas parecían pelear contra el tiempo para mantenerse en pie. La joven, que se presentó como Sofía, vivía en una pequeña vivienda que apenas se sostenía. Al bajar del taxi, ella cargó con las bolsas y el bebé mientras intentaba abrir la puerta, cuya cerradura estaba rota. Eduardo, viendo que batallaba, se ofreció, «Déjeme cargar al bebé mientras lo intenta». Ella, con algo de vergüenza, le entregó al pequeño envuelto en una manta desgastada. Cuando Eduardo sostuvo al niño, su mirada se detuvo en una peculiar marca en su brazo. Era idéntica a la marca de nacimiento que su esposa y toda su familia llevaban por generaciones. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Cómo es posible?», pensó. Guardó silencio, pero su mente empezó a dar vueltas mientras Sofía lograba finalmente abrir la puerta de la casa. Una vez dentro, Eduardo no pudo evitar observar el entorno, paredes agrietadas, muebles desgastados y un ambiente humilde pero limpio. Sofía colocó al bebé en una cuna improvisada y empezó a organizar las compras con movimientos rápidos y algo nerviosos. «Gracias por todo, de verdad. No sé cómo voy a pagárselo», dijo, sin mirarlo directamente. Eduardo, aún intrigado por la marca del niño, respondió con un tono cálido, «No se preocupe. A veces la vida pone a las personas en el lugar correcto en el momento justo». Mientras hablaban, Eduardo no podía apartar la mirada del bebé. Finalmente, no pudo contenerse más. «Perdone la pregunta, pero, ¿puedo saber más sobre su historia? ¿Dónde está el padre del niño?». Sofía se detuvo, visiblemente incómoda. Tras un momento de silencio, confesó, «Nunca lo conocí. Mi madre me crió sola». Si crees en el poder de los valores, la unión familiar y las historias que inspiran, este es tu lugar. Suscríbete a nuestro canal y descubre relatos emocionantes que tocan el corazón y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Únete a nuestra comunidad y vive cada historia con nosotros. Falleció hace unos años, y desde entonces, he luchado por salir adelante. Eduardo, con el corazón latiendo más rápido, preguntó suavemente, ¿y su madre? ¿Quién era ella? Cuando Sofía mencionó el nombre de su madre, el mundo de Eduardo se detuvo. Era el mismo nombre de la mujer que había abandonado a su hija años atrás. Las piezas empezaban a encajar en un rompecabezas que nunca imaginó encontrar. Eduardo sintió que el aire le faltaba. El nombre que acababa de pronunciar Sofía era el de la mujer que, años atrás, había desaparecido con su hija. Decidió no mostrar su conmoción, pero su mente no dejaba de girar. ¿Podría ser esta joven? No quería precipitarse. Debía confirmarlo. Mirando al bebé nuevamente, observó la marca que había identificado antes y preguntó con cautela, ¿y usted? ¿Sabe algo sobre su propio padre? Sofía bajó la mirada, como si la pregunta la transportara a un lugar doloroso. No,
mi madre nunca quiso hablar de él. Solo sé que nací en circunstancias difíciles y que tuvimos que huir cuando yo era muy pequeña. Ella decía que era por mi seguridad. Esas palabras resonaron como un trueno en la mente de Eduardo. Recordó cómo su esposa había huido, llevándose a su hija, después de una fuerte discusión que los separó para siempre. Eduardo sintió un peso enorme en el pecho. Todo apuntaba a que Sofía podría ser la hija que había perdido. Tomó aire, y con voz temblorosa, le preguntó, ¿tiene alguna foto de su madre? Sofía buscó entre sus cosas y sacó una vieja fotografía. Al verla, Eduardo sintió como las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Era ella. Eduardo sostuvo la fotografía con manos temblorosas. La imagen de su difunta esposa joven, sonriente, lo transportó al pasado, a los días felices antes de que todo se desmoronara. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba contener su voz al hablar. Esta era mi esposa. ¿Cómo es posible? Sofía lo miró confundida. ¿Su esposa? No entiendo, ¿me está diciendo que usted conocía a mi madre? Eduardo asintió lentamente, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Tu madre y yo estuvimos casados. Tuvimos una hija, pero desaparecieron una noche. Pensé que nunca las volvería a encontrar. El rostro de Sofía se transformó, pasando de la incredulidad a la angustia. ¿Está diciendo que yo, soy su hija?, preguntó con voz quebrada. Eduardo no pudo responder inmediatamente, pero asintió. El silencio en la pequeña sala era casi tangible, roto solo por el leve llanto del bebé. Sofía, con lágrimas en los ojos, retrocedió un paso. Esto no puede ser verdad. Mi madre siempre me dijo que no tenía padre, que huimos porque no estábamos a salvo. Eduardo, destrozado, intentó acercarse. Lo único que sé es que nunca dejé de buscarlas. Por favor, déjame explicarte. Sofía se dejó caer en una silla, abrumada por las palabras de Eduardo. Su mundo, construido sobre los recuerdos y enseñanzas de su madre, parecía tambalearse. ¿Por qué mi madre haría algo así? Siempre me dijo que éramos solo nosotras dos. ¿Por qué ocultarme algo tan importante? Eduardo, aún conmocionado, intentó explicarse. Hubo muchas cosas que nunca entendí. Antes de que desapareciera, tuvimos una fuerte discusión. Ella quería proteger a nuestra hija, a ti. Pero nunca supe de qué. Tal vez creyó que era lo mejor, pero nunca dejé de buscarlas. Sofía lo miró con ojos llenos de dudas y emociones contradictorias. Esto es demasiado para mí. He pasado mi vida pensando que estaba sola, luchando por mi bebé, y ahora aparece usted diciendo que es mi padre. ¿Cómo puedo creerlo? Eduardo entendió su confusión y dolor. No te pido que me creas de inmediato, pero hay una manera de confirmarlo. Si tú lo permites, podemos hacer una prueba. Solo quiero demostrarte que no estás sola, que siempre he sido tu familia. El bebé, como si sintiera la tensión en el aire, comenzó a llorar. Sofía lo tomó en brazos, buscando consuelo en su inocencia mientras trataba de procesar todo lo que estaba ocurriendo. Los días siguientes fueron un torbellino emocional para ambos. Sofía aceptó realizar la prueba de ADN, pero la tensión entre ellos era palpable. Eduardo, emocionado y ansioso, intentaba acercarse con pequeños gestos, visitándola a diario, llevándole alimentos y ofreciéndole apoyo, mientras Sofía mantenía una barrera emocional, protegiéndose de una posible decepción. Una tarde, mientras Eduardo jugaba con el bebé, Sofía rompió el silencio. Si todo esto resulta ser cierto, si realmente es mi padre, ¿por qué nunca me encontró? ¿Por qué no luchó más por nosotras? Su voz se quebró, dejando salir años de dolor acumulado. Eduardo, con ojos llenos de tristeza, respondió, busqué en todas partes. Contraté investigadores, revisé hospitales, pregunté en cada rincón. Pero tu madre fue muy cuidadosa al desaparecer. Todo lo que quería era protegerlas, y eso hizo que mi búsqueda fuera inútil. Nunca me rendí, pero los años pasaron y perdí la esperanza, hasta que te vi esa noche. Sofía suspiró,
acariciando la cabeza de su hijo. Yo solo quiero lo mejor para mi bebé. Si esto es verdad, si de verdad somos familia, necesito que lo demuestre con hechos, no solo palabras. Eduardo entendió que no sería fácil, pero estaba decidido a recuperar el tiempo perdido. El resultado de la prueba de ADN llegó pocos días después. Eduardo abrió el sobre con manos temblorosas mientras Sofía observaba desde la distancia, intentando mantener la compostura. Cuando Eduardo leyó el documento, no pudo contener las lágrimas. «Eres mi hija», dijo con una voz quebrada. «Siempre lo supe en mi corazón». Sofía tomó el papel con manos temblorosas, leyendo y releyendo las palabras que confirmaban lo impensable. A pesar de la prueba, su corazón seguía lleno de preguntas. Si todo esto es verdad, entonces, ¿por qué mi madre huyó? ¿Qué ocurrió realmente entre ustedes? Eduardo le explicó la verdad que había evitado enfrentar durante años. Había sido un hombre ocupado, volcado en su negocio, y su relación con su esposa se había deteriorado. Una discusión sobre la crianza de su hija fue la chispa que llevó a su esposa a tomar la decisión de irse. Nunca quise que esto terminara así. Me equivoqué, Sofía. Puse mi trabajo por encima de mi familia, y pagué el precio más alto. Pero las palabras no bastaban para sanar el dolor de Sofía. Mi madre sacrificó todo por mí, y yo he hecho lo mismo por mi hijo. Ahora dice querer ser parte de nuestras vidas, pero no sé si puedo confiar en usted. Sofía decidió darle una oportunidad a Eduardo, aunque todavía albergaba dudas. Durante los días siguientes, él intentó demostrarle su compromiso con pequeños gestos, arregló la cerradura de su puerta, compró una cuna nueva para el bebé y empezó a llevarle comida. No estoy intentando comprar tu confianza, dijo una tarde mientras ensamblaba la cuna. Solo quiero que veas que estoy aquí para ti y tu hijo. Entretanto, Eduardo comenzó a descubrir más sobre Sofía. Supo que, a pesar de las adversidades, tenía talento para la pintura. Las paredes de su humilde hogar estaban adornadas con cuadros llenos de color y emoción, testimonio de sus sueños abandonados. ¿Por qué no sigues pintando?, le preguntó un día. Sofía suspiró. ¿Cómo? Apenas puedo mantenernos. Mis sueños quedaron atrás. Decidido a apoyarla, Eduardo llevó uno de sus cuadros a una galería, donde causó una gran impresión. Al regresar, le dijo emocionado, «Tienes un talento que el mundo merece conocer. Déjame ayudarte». Pero la cercanía creciente trajo conflictos. Sofía aún luchaba con las emociones contradictorias hacia Eduardo, mientras él intentaba reparar años de ausencia. «No se trata solo de hacer cosas por mí», le dijo. «Se trata de demostrar que puedo confiar en ti, como mi padre y como abuelo de mi hijo». La relación entre Eduardo y Sofía avanzaba lentamente, pero los conflictos no tardaron en surgir. Una tarde, mientras Eduardo hablaba con un comprador interesado en uno de los cuadros de Sofía, ella irrumpió en la conversación. «No quiero que vendas nada sin mi consentimiento», dijo con tono firme. Eduardo intentó calmarla. «Solo quiero ayudarte a que tu talento sea reconocido». Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, respondió, «¿Ayudarme? ¿Cómo ayudaste a mi madre? ¿Con tu presencia intermitente y tu trabajo siempre primero? Mi madre vivió con miedo y sacrificó todo por mí. No quiero que vuelvas a tomar decisiones por mí como si no supiera lo que hago». Eduardo, sorprendido por su reacción, intentó explicarse. «Sofía, entiendo tu dolor, pero no estoy aquí para controlarte. Estoy aquí porque quiero que tengas una vida mejor, que alcances lo que siempre soñaste». La discusión dejó a ambos emocionalmente agotados. Esa noche, mientras el bebé dormía, Sofía reflexionó. Miró las bolsas de alimentos, los pequeños arreglos en su hogar, y recordó la cara de Eduardo cuando vio por primera vez al niño. A pesar de sus fallas, había genuino arrepentimiento en sus acciones. Pero, ¿podría realmente perdonarlo y permitirle ser parte de su vida? Los días siguientes fueron tensos, marcados por el silencio. Eduardo respetó la distancia que Sofía necesitaba, pero no dejó de visitarla. Sabía que las heridas emocionales no sanarían de la noche a la mañana. Una tarde,
mientras Sofía pintaba en silencio, Eduardo apareció con un sobre en la mano. Quiero mostrarte algo. No espero que esto lo arregle todo, pero es algo que creo que necesitas saber. Dentro del sobre había cartas escritas por su madre, cartas que Eduardo nunca había leído. Al parecer, ella las había dejado en una caja que Eduardo había redescubierto recientemente. Nunca supe de su existencia hasta ahora. Tal vez estas palabras puedan ayudarte a entender lo que realmente ocurrió. Sofía leyó las cartas en silencio. En ellas, su madre explicaba que había huido para protegerla de una vida llena de conflictos y tensiones en el hogar. Nunca quise alejarla de su padre, decía una de las cartas. Pero no veía otra opción. Si alguna vez llegas a encontrarlo, dale la oportunidad de ser parte de tu vida, porque sé que en el fondo siempre nos amó. Las palabras de su madre resonaron profundamente en Sofía. Cerró los ojos, intentando procesar la verdad. Finalmente, tomó una decisión: hablar con Eduardo desde el corazón. Esa noche, Sofía invitó a Eduardo a quedarse un rato más después de acostar al bebé. Las cartas de su madre todavía estaban en la mesa, junto con un cuadro inconcluso que había dejado de pintar días atrás. Se sentó frente a él, su rostro mostrando una mezcla de resolución y vulnerabilidad. Leí las cartas, dijo en voz baja. Mi madre me amaba, y sé que hizo lo que creyó mejor para mí. Pero también veo ahora cuánto te afectó su decisión. Durante años, pensé que estaba completamente sola, pero quizás no lo estaba tanto como creí. Eduardo, con los ojos llenos de emoción, la miró con esperanza. Sofía, sé que no puedo cambiar el pasado. Fui un hombre egoísta, atrapado en mis prioridades equivocadas, pero estoy aquí ahora, dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar el tiempo perdido. Sofía respiró hondo. No es fácil para mí confiar, Eduardo. No porque no quiera, sino porque he aprendido a depender solo de mí misma. Pero quiero intentarlo, por mí y por mi hijo. Eduardo tomó sus manos con cuidado. No te fallaré, lo prometo. Este no es solo un comienzo para mí, es para nosotros como familia. El momento, lleno de emoción, marcó el punto de reconciliación y esperanza que ambos necesitaban. El día de la mudanza llegó. Eduardo, tras semanas de planificación, convenció a Sofía de dejar atrás la pequeña casa deteriorada para comenzar una nueva vida en su espaciosa residencia. No es solo un lugar, le dijo. Es un hogar para ustedes dos. Quiero que mi nieto crezca en un lugar donde nunca le falte nada, y quiero que tú tengas el espacio para redescubrirte. Mientras empacaban sus pocas pertenencias, Sofía no pudo evitar sentirse abrumada. Había aprendido a sobrevivir con tan poco que aceptar ayuda era una batalla interna constante. Pero al mirar a su hijo, que ahora jugaba feliz en brazos de Eduardo, entendió que esta nueva oportunidad no era solo para ella, sino para él también. Al llegar a la casa de Eduardo, la mansión, que antes le había parecido fría y vacía, comenzó a llenarse de vida. Sofía estableció un pequeño estudio de pintura con el apoyo de Eduardo, quien le recordaba constantemente que su talento merecía ser compartido. El primer cuadro que terminó en su nuevo hogar fue un retrato del bebé en los brazos de su abuelo. Eduardo, al verlo, no pudo contener las lágrimas. Esto, dijo, señalando la pintura, es el comienzo de algo hermoso, nuestra familia. Los meses pasaron, y la vida comenzó a transformarse para Sofía y Eduardo. La casa, que una vez fue un símbolo de soledad para Eduardo, se llenó de risas, conversaciones y los primeros pasos del bebé, al que llamaron Nicolás. Sofía, por su parte, encontró en la pintura no solo una pasión, sino también una forma de sanar. Eduardo la apoyó incondicionalmente, llevándola a exposiciones y ayudándola a vender sus obras, las cuales comenzaron a ser muy valoradas por su autenticidad y emoción. Sin embargo, el mayor cambio fue en su relación. Lo que empezó como una conexión rota y llena de dudas, se convirtió en un lazo profundo de confianza y cariño. Eduardo no solo se convirtió en el abuelo amoroso que Nicolás necesitaba, sino también en el padre que Sofía siempre había deseado. Cada día se esforzó por demostrar que esta vez no fallaría. Una tarde, mientras disfrutaban de un picnic en el jardín, Sofía miró a Eduardo y dijo,
gracias por insistir, por no rendirte con nosotros. Hoy sé que el pasado no define el futuro, y que juntos podemos construir algo mejor. Eduardo, con los ojos llenos de gratitud, respondió, gracias a ti por darme una nueva razón para vivir. El sol se puso, iluminando un futuro lleno de esperanza y felicidad para esta nueva familia. Reflexiona sobre el poder de las segundas oportunidades y cómo el amor y la perseverancia pueden cambiar vidas. Si te conmovió esta historia, no olvides suscribirte para más relatos llenos de emoción y esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo, que ya aparece en tu pantalla. Hasta pronto.